Ok, va. Bienvenidos a Vecinas atemporales. En el episodio de hoy estuvimos hablando de las festividades, más que todo la de Navidad. Creo que no hablamos mucho, o sea, literal no hablamos de ninguna otra. Exacto, pero igual muchísimos tips creo que sirven para las demás, sobre todo cuando son reuniones familiares. Y sí, pues sí, la identificación de ayuda, la identificación de espacios, de lugares, de todo, ¿no? Que ojalá pues sirva como para tal vez, eh, ¿cómo decirlo de una manera? Como para tal vez verlo de una manera un poquito más objetiva y no dejarse pues llevar, que a veces pues nos duele un poquito más de lo que pudo habernos dolido si lo afrontásemos de una mejor manera. Esperamos que lo disfruten. Chao. Estás escuchando Vecinas Atemporales. Un lugar seguro donde puedes pensar y conversar. Bienvenidos al episodio de hoy. Espero les guste. ¡Achú! Bienvenidos a Vecinas Atemporales. Qué bonito show ese. El tuyo. Así es, así que pues bienvenidos y hoy vamos a estar hablando sobre una temática que tal vez pues está un poquito desactualizada porque estamos en enero. Ay, pero acaba de pasar. Sí, pero bueno, sobre los holidays, ¿ok? Sobre esos días conmemorativos que bueno, como decimos, pasó ahorita Navidad, pasó Año Nuevo, pero bueno, no solamente esos, o sea, hay unos que son bastante fuertes, bastante significativos, el Día de la Madre, el Día del Padre, Sí. inclusive para mucha gente San Valentín, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, estos meses están llenos de festividades, bueno, al menos festividades comerciales y de las cuales nosotros como que nos hemos rodeado al estar en una cultura más que todo como guiada por el cristianismo y como por lo comercial. Entonces vamos a basarnos en esas más que todo y no vamos como a ampliar a aquellas festividades que no conocemos, solo como para clarificar, para que no se sienta nadie como excluido u ofendido. Vamos a hablar desde nuestra perspectiva y desde sí, lo que conocemos. desde una perspectiva bastante costarricense del siglo XXI, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, como hay festividades que obviamente no tenemos en cuenta ahorita porque no las conocemos, así que bueno, hablando de lo más posible del conocimiento, queremos pues primero proponerles sobre estos temas lo que es la convivencia, ¿no? O sea, la convivencia en este tipo de festividades, normalmente casi todas son un ambiente muy familiar, lo cual pues implica dentro de todo como de convivir con gente con la que no estás siempre o que no elegiste directamente vos como para que sea tu círculo cercano, ¿no? Normalmente la familia no es algo que eliges en el sentido estricto de la definición, ¿no? Y pues más en la cultura pues, latina, ¿no? Que se conforman familias grandes de diferentes generaciones, de diferentes sistemas educativos y demás, y pues pueden ser un poco disruptivas para uno, para lo que cómo se siente, cómo estás, y sobre todo que la imagen que tienes, la imagen que das, o sea, de verdad que por lo menos en Navidad y en fin de año pues usualmente ocurre mucho eso, como también la introspección y demás, ¿no? Sí. Entonces lo que queremos aclarar en este podcast es cómo convivir de la mejor manera posible para tu mejor bienestar en este tipo de eventos donde pues es un poco complicado a veces, ¿no? Se puede poner un poco complicado. Sí, claro. No, y es muy loco esto que decís porque de hecho, viendo como las películas gringas que siempre salen como alrededor de estas épocas del año, ves que las familias son así como de 6 personas, como el núcleo familiar, y es muy loco porque digamos, y 6 es un montón, además, o sea, para ellos, pues. ¿Sabes? Ajá. Sí. Pero digamos, el núcleo familiar de nosotros como latinoamericanos sí tiende a ser más grande, esa es como la tendencia. Entonces, esto yo creo que al inicio es algo muy importante porque sí en estas festividades hay mucho el estigma de tener que estar como
pasándola bien económicamente, también emocionalmente, pueden ser muy exigentes, entonces queremos irnos un poco más por ese lado y humanizarlas más, porque, bueno, al menos desde mi perspectiva, siento como que son festividades que hemos como comercializado mucho y nos han obligado a o sea, como que venden una imagen que nos ata a tratar de vernos así, lo cual puede ser súper doloroso. Sí, y con una presión enorme. O sea, realmente con la familia también pues hay cierta imagen, no es usual, o por lo menos yo pienso que no es tan usual, como que uno esté tan abierto a compartir quién uno es verdaderamente con toda la familia por razones muy justificadas. O sea, hay gente en las familias que son mucho mayores, hay gente en la familia que tienen otras creencias espirituales, religiosas, y lo que pasa es que, bueno, tal vez nosotros como personas jóvenes normalmente no somos quienes están, por decirlo de alguna manera, como al mando, ¿no? De la organización, de la situación, de las conversaciones, inclusive dentro de la casa, de la cena, del almuerzo. Y es precisamente por eso que es importante, ¿no? Claro, digamos, quiero empezar con este podcast abriendo dos temas como generales y ahí vamos como viendo cómo fluye la cosa, pero primeramente de esta imagen que tienen que dar las personas, porque la Navidad especialmente y como estas festividades, pero quiero enfocarme primero. Ah, qué lindo. Sí. Bueno, te como que te lanzan a dar esta imagen, como que estaba conversando un poquito al principio y que vos también decís como de felicidad, de convivencia, como que cada persona de la familia tiene un rol y es como complicado porque como todos van cambiando, también es como integrar eso a la mesa y como Claro. siento que en Navidad se dan muchas cosas muy estereotípicas, nos sale mucho como los roles que le ponemos a cada integrante de la familia. Y el segundo tema general que me gustaría brindar a la mesa es el machismo dentro de la Navidad, porque vos ves, y están las mujeres usualmente en la cocina, están como las mujeres sirviendo, las mujeres como recogiendo todo. Sí. El tío tomándose una birra. Ajá. Ok, el primer tema que decís es la imagen. Ajá. Y pues yo traería a la mesa en ese tema que es básicamente una imagen radiante, ¿no? Lo que tienes que tener, o sea, como una imagen de felicidad, de prosperidad, de abundancia, en todos los sentidos, en el material, en el social, ¿sabes? Como Sí. cuando realmente, no es como que uno planea todo para que llegue diciembre y ya estar bien, ¿no? O sea, van a haber veces que no estés bien, que no estés mal tampoco, pero que estés en un proceso en el que todavía hay muchísima incertidumbre en procesos, o sea, que estés en medio de un proceso. Sí. Y si estás en medio de un proceso, no usualmente siempre son bonitos desde principio a fin. Y entender que, bueno, si bien se espera eso, ¿no? Y te lo puede pedir la familia, y sentirse seguro de que, mae, o sea, no está mal no estar bien. Claro. Y mucho menos en este tipo de festividades. O sea, la nostalgia es algo muy importante y sobre todo, y hablo desde fin de año y Navidad que recién pasa, pues la nostalgia, la introspección a veces te puede inundar un poquito de más. O sea, no es que está mal tener ese tipo de sentimientos, ese tipo de reflexiones, pero tal vez se presta como para que haya un poquito más, para que entonces ya no sea solamente algo sano, sino que le empieces a dar vueltas en la cabeza, como porque el panorama, claro, todos están tan felices menos vos, pero realmente no es eso. Y entonces es aquí donde te preguntaría, digamos, ¿cómo haces para dejarle darle tanta vueltas a la avión time? Listo. Te vuelvo a hacer la pregunta desde cero. ¿Cómo haces vos o cómo crees que uno podría hacer como para que esta nostalgia y esta introspección identificar cuando es sana y cuando ya le estás dando muchas vueltas a la cuestión, y sobre todo como cómo trabajarla, ¿sabes? Creo que son como esas dos preguntas, cómo darte cuenta cuándo, y segundo, cómo encontrar espacios y tiempos. Ok. Sí, digamos, aquí hay una parte muy importante que, como vos decís, es la nostalgia,
que creo que hay muchas personas como que les pasa como este sentimiento de nostalgia, más que todo cuando no se están sintiendo bien. Siento como que como sociedad tenemos mucha nostalgia como por los momentos que nos estábamos sintiendo bien y ahora no. Y naturalmente en este tipo de momentos y festividades es de los momentos en donde más se resalta como, hey, no estoy bien. Ujú. Y naturalmente también, si ya como que te empezás a ir por el rollo de estoy como en esta época de festividades sintiéndome mal, te va a dar aún más como nostalgia y ese sentimiento como de, por ejemplo, para mí, como en un momento de mi vida, cuando yo me sentía mal y estaba consciente de que me estaba sintiendo mal, Ujú. me sentía aún peor, pero como por Claro. bastante. Entonces como que siento que esto es algo que pasa como colectivamente, como que te sentís peor por sentirte mal y encima Ujú, ujú. por sentirte mal en Navidad. Y creo que esto es un tema que primeramente tenemos que empezar a tomar las festividades como días comunes y corrientes, días en donde seguís siendo humano, porque creo como que nos ponemos este traje de felicidad y como esta emoción que no es nuestra. Y Ujú. el ser nosotros en nuestro sentido más pleno, que es como con nuestros sentimientos, con lo que sea que esté pasando y como ir reaccionando como ser humano, eso es lo más humano que hay, no como esta máscara que ponemos en las festividades. Ujú. Y digamos como, primeramente yo diría esa, la primera capa es como normalizar que esto es un día más y que tenés todo el derecho de sentirte diferente. Ahora bien, si a ustedes también les pasa este ciclo, que se sienten mal por sentirse mal o se sienten mal por sentirse mal en Navidad y eso los hace sentir peor, y entonces también como cortar la vara, decir como, ok, este es un día más, tengo todo el derecho de sentir lo que sea que estoy sintiendo como en cualquier otro día, por el hecho de que sea Navidad no tiene nada como de malo. También respetando el hecho de que, por ejemplo, hay mucha nostalgia también por la parte de la soledad en Navidad, como las personas que no son invitadas a ninguna cena de Navidad o que como que no la pasan con su familia y así, y eso también brinda mucha soledad, siempre dándole como paso a esa soledad, pero dándole paso en un sentido de que permitite sentirla, pero no te ahogues en esa soledad. Claro, sí. Y eso me parece súper importante, algo que dice también al principio, sobre que también, si bien, y empezamos diciendo en el podcast, que la presión normalmente la ejerce también pues mucho la familia, la cultura, el día, también dentro de todo, y como hemos dicho siempre, el espejo de que sos vos también, ¿sabes? Sí. Como que, como decís, es un día normal, es un día de celebración, o sea, hay una fiesta ese día, ¿sabes? O sea, es una fiesta colectiva, todo el mundo pues sabe que hay una fiesta, pero no necesariamente porque hay una fiesta, tener motivos para celebrar. Y bueno, también entender que toda esa introspección, esa nostalgia, también, pues no es como que randomly llegó en diciembre y es que Sí. diciembre la época, no, no es eso. Es que en diciembre, pues los anuncios, la tele, la calle, todo está Está pues lleno. planeado para eso, hasta Spotify. Sí. Entonces, claro, obviamente que es normal que te llegue ese sentimiento y identificar por qué viene ese sentimiento también como una causa externa, ¿sabes? Como que hay un motivo externo por el cual te puedes inundar, pues te puede ayudar tal vez un poco a distanciarte un poco de la emoción, Claro, no, y o sea, ¿sabes? y como vos decís, esta es una actividad, al menos la Navidad es algo sumamente comercializado que todas las marcas del mundo se benefician económicamente de la Navidad. Sí, total. Entonces hacen demasiados anuncios, te sale por todo lado, te sale la gente preparándose para Navidad, haciendo videos de Navidad. Considero que o sea, como, sabes, quitártelo de la mente puede ser un poco más complicado por eso mismo, aparte que no, o sea, por ejemplo, las personas que no les gusta ciertos días, pero como por lo que significó para ellos. Ujú. Imagínate, este tipo de personas que tiene este tipo de patrón, que no les gusta la Navidad. Y de hecho, como en solo mi propio caso, conozco a bastantes personas que la han pasado mal como algunas Navidades y ya
solo no les cuadra la Navidad como por todo lo que conlleva la festividad, como que no les gusta. Y el que no te guste la Navidad en la sociedad actual es algo como sumamente como señalado y como bicho raro de tu parte. Y entonces siento como que puede ser una como festividad un poco difícil de salirse de, no solo como por todos los anuncios y todo, sino porque te recriminan el no asistir a una fiesta. Entonces vos cómo harías para lidiar con esto que estás diciendo, como no tenés que asistir, pero cómo harías para lidiar como con todo lo demás. Sí, cuando me refiero a no asistir me refiero en un sentido más simbólico, ¿no? O sea, me refiero a que no tenés que verdaderamente sentirte festejado. Pero con tu pregunta sí siento que es importante aclarar, y con lo que decís, que no es como que es quitar el sentimiento, porque ¿cuánto cuesta quitar el sentimiento? O sea, cuesta muchísimo, yo diría que es casi imposible. No me refiero tal vez a quitarlo, y tal vez impulsaría como y animaría a la gente a que no lo vea como quitarlo, como desaparecerlo, sino a distanciarse un poco de él, ¿sabes? O sea, como entender que hay un sentimiento que existe, pero que te lo puedes distanciar un poco de lo que verdaderamente estás actuando en el momento. Entonces, como digo, como está diciendo antes, hay factores externos que te van a impulsar a sentirte de cierta manera, en los anuncios, en la tele, como decimos, pero también en la familia. O sea, si llega, no sé, una tía que nunca te ve y te pregunta por pareja, y en ese momento estás en una situación en la que sea, en la cual ese tema pues sea delicado, reconocer que te va a doler, que no tiene nada malo que te duela, pero también entender que viene por un agente totalmente externo, fuera de lo cotidiano, porque como te digo, no ves a esa persona usualmente, y que o sea, agarrar ese sentimiento, y en ese momento, si estás en la cena o demás, y estamos centrándonos mucho en esto, pero claro, recién pasó hace la Navidad y el fin de año, pero el agarrar ese sentimiento y decir como, bueno, lo puedo llorar, lo puedo sufrir, tal vez ahorita. En este momento no me voy a desmoronar enfrente de la familia, pero lo puedo agarrar. Que eso es algo como que a mí me podría pasar. Sí, no, total. Y igual si pasa, bueno, es que a veces es incontenible. Sí. Pero si no quieres que ocurra, digo, como bueno, agarrarlo, distanciarte un poco, y para distanciarte lo tenés que reconocer. Puede ser un toque al baño, verdaderamente investigar qué es lo que sentís, por qué, y ya salir y decir, bueno, esto ahorita lo trabajo, esto ahorita lo voy a sufrir. Y tal vez sería esa manera, como para contestarte la pregunta, ¿no? Como alejarme un poquito de la situación cuando se puede. Si me desmorono ahí en la cena, bueno. No, y todas las tías como, ay, ¿qué pasó, sí, mi amor? No sé qué. Por eso, claro. Y con lo de que no te guste Navidad, yo pienso ya desde mi perspectiva que, la Navidad es una vez al año, y digamos, un adulto joven que tenga 22 años ha tenido 22 Navidades, quítale bastantes quítale bastantes que no te acuerdas porque eras un niño. Siento que uno no ha tenido suficientes Navidades como para hacerse como un criterio como sí, todas las Navidades son pésimas. Entonces entiendo que haya gente que no le guste la Navidad, particularmente una época donde a mí no me gustaba tanto, pero también entendí que tampoco la voy a condicionar, ¿sabes? Y cambiando tal vez un poco de festividad en este momento, y cuando digo esto es como hacia el Día de la Madre, hacia el Día del Padre, que son festividades donde no todos somos celebrados, cumpleaños, sino que van dedicados a un sector específico, a personas específicas. Creo que se pone un poco más complicado. ¿Por qué? Porque además, sobre todo en días, digamos que por ejemplo, en el de la madre, en lo particular, de ahí, no soy madre, pero tengo una muy cercana y se espera algo de mí al ser hijo. ¿No? Entonces, en esas, pues seguir practicándolo, ¿no? O sea, seguir entendiendo que este no es mi momento como para desmoronarme en la mesa. Este es un momento donde las personas están emocionadas por otra cosa, y tal vez lo que yo recomendaría sería como esa identificación lo más clara posible de los sentimientos, de los pensamientos, de lo que yo siento, de lo que verdaderamente estoy sufriendo, pero también de dónde viene. Si viene de causas externas que normalmente nunca afronto, bueno, y si viene de simplemente una introspección, tratar de encontrar un espacio, un tiempo donde sanarla, porque si la evitas,
O sea, realmente Sí. evitarla creo que no es una opción verdadera, nunca lo es, pero menos en este tipo de festividades donde se viven emociones tan fuertes, porque están Sí. hechas para sentir cosas muy fuertes en las No, festividades. claro, y se va a seguir como sintiendo y luego va a ser como una ola de explosión. Y creo que esto es muy importante, este punto, como darle el espacio sagrado para sentirla, para procesarla, para verla, porque toda emoción y todas las cosas como que vos vas sintiendo, necesitan ese espacio, lo necesitan y lo merecen, pero claramente como elegir el espacio, porque después si no vas como a, tal vez como estar en un momento muy vulnerable, en un lugar que no es como tanto ánimo para tener ese momento Ujú. y ya desmoronarte. Para mí otra opción sería como por ejemplo ir una hora y luego decir como bueno, Ah, claro. chao. Sí, 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 sí. O el hecho de tal vez como ir sintiéndolo, como ir viendo cómo me siento antes de ir a esa cena, a esa festividad y como tratar de abrazar un poquito esa emoción, de aceptarlo un poquito para como liberar un poco de presión si ya se está volviendo como muy agobiante. Claro, y encontrar espacios seguros en el lugar, ¿no? Ujú. Sabes, como espacios físicos, pero también personas, como que verdaderamente tal vez sean las que te hacen sentir mejor en el lugar y así. No, y también la opción de normalizar que podés como no ir a la cena, Ah, y como también, normalizar un poco eso, un sí, poco más. exacto, no ir. También siento que es un poco complicado porque puede herir a gente que sea cercana a vos. Ujú. Pero si no te entienden, como si vos le Ujú, llegás y le ujú. decís como no me estoy sintiendo bien. Sí, sí, también entender que no es tu responsabilidad. O Ujú, sea, es como un balance. ujú, Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si realmente podés, o sea, si vos en tus capacidades sentís que podés, que no va a estar tan mal y pues no vas a hacer sentir mal a alguien, dime, animate, yo diría. Pero sí. si verdaderamente sentís que solo lo estás haciendo por eso y que preferirías no hacerlo del todo, de ahí, no Sí, no ir. tenés por qué ir. Sí, exacto. Como lo mismo que dije anteriormente, normalizar que las festividades son días normales en donde pasan cosas diferentes. Ujú, exacto. Em, y porque también, digamos, algo que yo he aprendido como últimamente es que, o sea, como me siento muy dichosa porque le tengo un amor demasiado lindo a mi familia y ahora tengo una relación muy bonita con mi familia, más humana porque ahora ya soy adulta y ya me ven como adulta, entonces la interacción y todo es muy diferente. Y digamos, a mí esta Navidad ha sido de mis favoritas por el hecho de que la pude pasar en familia. O sea, me fui primero como al lado de mi papá y luego Ujú. al lado de mi mamá, entonces pude ver a muchas personas que amo y como celebrar a mucha gente. Y sí, como decís vos, creo que es ese balance y el mensaje de este podcast, el mensaje principal es, estos son días como otros, está bien sentirse mal, em, tratar de separar como el hecho de que esta fecha tenga como esa simbología y como conectar con vos y con lo que te está pasando actualmente y también como por la parte como económica y así creo que hemos estado avanzando y o sea, y como aceptando la idea de que o sea, a veces Dios, estás empezando en cosas y como simplemente no tenés como la plata para comprarle regalos a tus tías, abuelas, terceras o como a nadie, como yo siento que este tipo de festividades no tienen que ser como acerca de lo que las marcas te dicen que es, Ujú. sino como de vos celebrarlo a tu manera, Sí, celebrarlo a tu manera. exacto. Y continuando con este segundo tema que habías propuesto sobre el machismo en las festividades, creo que eso también presta para que si ya no la estás pasando bien, la identificación de ese tipo de patrones lo va a hacer peor. Uf, O sea, lo sí. va a hacer totalmente peor. Y en lo personal, yo pues digamos, siento que yo no estoy como en una posición de poder como para poder cambiar directamente eso, porque claro, son roles muy establecidos desde hace muchísimo tiempo. Sí siento que está bien, pues protestarlos de cierta manera, pero tal vez yo no sabría cómo digerirlo en el sentido de que siento que no se puede cambiar, ¿sabes? O sea, Mm, en el sentido estricto de que no se puede cambiar ahí porque claro, es una Navidad, no es como que vas a ir todos los sábados, o sea, tienes una Navidad,
ves un montón de gente que no ves normalmente. Lo que yo te diría, de verdad, honestamente, siento que es como que puede haber machismo interiorizado en las familias latinas, pero tal vez que tu núcleo, o sea, ponerle con la gente que vivís o con la gente que sos más cercana, por lo menos tener como un acuerdo. No sabría cómo abarcarlo en un tema general donde no es muchísima gente. Yo creo que esto es muy importante resaltarlo. Uy, y es que tengo una pregunta, de hecho, como, ¿crees que sea un momento oportuno para incomodar? Es que porque sería incómodo, es como... No tiene por qué ser incómodo, no tengo por qué llegar y decirle en frente de todo el mundo, o sea, como gritarles o protestarles, porque claro, como o sea, como dijiste, son un tipo de conductas que hemos aprendido, que son familiares, que son como normales, y digamos, lo que al menos yo hago es como decirle a mis primos, o bueno, por dicha a mí ya no me pasa, pero es como, hey, madre, ¿por qué no ayudas en la cocina? No, es que tu mamá está como un poco cansada, necesita descansar, ¿por qué no vas vos a lavar los platos? Mae, ¿por qué no servís vos? O decirle, por ejemplo, está mucho esta cuestión de que la mujer es la última en sentarse y la primera en levantarse para agarrar los platos de todo mundo, irse a lavar, llegar y decirle como, por ejemplo, a esa tía, a esa abuela, a tu mamá, quédate sentada, yo lo puedo hacer. O como preguntarle a alguien, como, ¿alguien más lo puede hacer? Sí. Como ese tipo de cosas que van a ser retadoras, pero no estoy chocándote, o sea, no te estoy respetando de ninguna forma, estoy como abriéndolo y estoy como siendo un poco como fiery. Porque, estás contribuyendo. Claro, porque aparte en este tipo de festividades se da mucho la puerta para poder abrir los ojos en ese sentido. Por eso es que yo sí creo como que no es incomodidad, y si incomoda es más problema de ellos que de uno. No, claro, o sea, y obvio, digamos, incomodar nunca ha sido como tal vez un problema que yo diría como, si los incomoda, ¿qué importa, no? O sea, porque si son temas así, pero tal vez lo decía en el sentido de que incomodas inclusive hasta las personas que están siendo afectadas por el tema. ¿Sabes? Como decís, las mamás, las abuelas, que también pues por este mismo machismo y todo, siendo víctimas, como que tratan como de no afectar al victimario. No, claro, y aparte porque este rol es tan fuerte que hay muchas personas como que también su valor como persona en este tipo de festividades es cumplir ese rol. Digamos, si ya como que vos haces este tipo de preguntas o este tipo de planteamientos y la persona es como, no, tranquila, yo puedo lavar, todo bien. Y como que la ves como con esa actitud, o sea, porque puedes seguir como pusheándole un toquecito, como no, tranquila, yo lo puedo hacer, de verdad, usted ha hecho mucho. Como también reconocerlo enfrente de otras personas, porque ¿qué es lo que pasa? También como que hay un montón de personas que ni se dan cuenta porque es súper normal. Entonces reconocérselo, simplemente agradecerlo enfrente de todo el mundo para que la gente sea como, sí, muchas gracias por lavar, muchas gracias por cocinar, está muy rico. Pero como empujarlo un poquito, digamos, tampoco es como, yo tirarte esta pelota, es como, madre, ¿te gustaría tener esto en tus manos? Sí, siento que es una muy buena respuesta, ¿sabes? Porque siento que estás contribuyendo de una manera que no está siendo tan disruptiva, pero verdaderamente, pues un toque sí, ¿sabes? Y hay límites que, bueno, al final de cuentas, pues tendremos que respetar, pero que no por ende cuestionarlos sea faltar el respeto. Cero. Para nada. Y pues nada, la verdad, pues muy contento de saber eso. Siento que también como hombre cis, también pues hay que contribuir a eso, ¿no? O sea, si estás como enterado, verdaderamente meterte en la vara. Y meterte en la vara y decir como, bueno, madre, aquí hay que ayudar, y no solamente yo, sino ser como ejemplo también, ¿no? Y pues sí, es importante. Creo que en este segundo tema tal vez es un poco más social, también aclarar, y digamos en un poco mezclándolo los dos, que si no estás en una situación muy buena, tal vez estás muy vulnerable, tal vez estás muy volátil, porque claro, si estás vulnerable, estás un poquito más irritable, y también tener conciencia de que tal vez incomodes, pero en un sentido irrespetuoso, y como identificar cuándo estás para hacer una batalla, ¿no? O sea, siempre es importante mantener claro como que hay que eliminar lo más posible este tipo de patrones, pero también pelear tus batallas, ¿no? Porque puede ser que termines más bien vos
quedando mal, afectando más de lo que haces, inclusive hasta el movimiento, porque tal vez estás en una posición no muy buena de tu salud mental personal como para ir a predicar, ¿no? Entonces siento como que también sentirse y verdaderamente si quieres contribuir tal vez de una manera un poco más explosiva, entender cuándo lo estás haciendo porque verdaderamente estás luchando para acabar con esos patrones y cuándo lo estás haciendo de una manera tal vez más irritada y como más como por algo personal tuyo. Ok, sí. Igualmente siento como que si estás irritado, por ejemplo, si sos una persona que no le gustan las festividades por este tipo de temas, Bueno, sí, por ese tipo de temas. Mae, también tenés todo el derecho de protestarlo, aunque sea con enojo, ¿me entendés? Como tu enojo, o sea, no tenés que apagar tu enojo para no incomodar, por así decirlo. O sea, como decís vos, me parece muy importante eso, de saber cómo pelear tus batallas, saber cómo comunicar las cosas para que llegue el mensaje, como de ser un poquito más como receptivo en ese sentido, porque como vos decís, o sea, hay ciertos comportamientos que más bien como lo que hacen es tirar la vara para atrás y como reforzar ciertos comportamientos y al fin y al cabo es como que te los tiran de vuelta a la cara a vos. Claro. Entonces saber cómo manejarlo, pero sí creo que es muy importante empezar a implementarlo, quizás como empezar a hablarlo en la casa, como, hey, hoy vamos a ir a una cena familiar, vamos a ser todos colaborativos, vamos a ayudar. Sí, y si a vos o a mí también nos importa este tema, por ejemplo, el machismo, que en las cenas de Navidad se tratan miles, pero digamos, el machismo, por ejemplo, tenés razón que decir antes, como antes de ir o antes de que lleguen los invitados, como, mae, familia, si yo incomodo con esto necesito que me ayuden, o sea, sabes, como tener aliados dentro de la mesa. Claro. Sí, porque claro, yo entiendo y no, o sea, y si dije que ser violento no es una solución real, tal vez no me refería en el sentido como completamente, no, si gritas un poquito ya perdés todo, no, sino en el sentido de que no estaría llegando el mensaje, como vos decís, muchas veces se pierde el mensaje. Y bueno, por eso es importante, como decís, y me parece algo buenísimo como buscar ese tipo de aliados. Sí, definitivamente. Y bueno, creo que eso es algo muy bonito que también como que podemos conversar ahorita, como abrirle su espacio, simplemente a ese tipo de preguntas o sea, no importa si incomodas, la verdad, como no vas a llegar como a preguntarle una cosa re personal o tirar como una vara. O sea, no sé, lo vas a llevar a tu propia forma, pero llevar el flujo del mensaje lo más óptimo que puedas y con la mayor paz que puedas en tu corazón, para no solo como complacer al ambiente, porque la verdad eso no es como lo importante, sino como para vos también estar lo más sereno que puedas. Sí, tal vez el objetivo que sea como enseñar, no necesariamente enseñar siempre es con florecitas, enseñar también puede ser duro, pero bueno, ir como con ese objetivo tal vez, ¿sabes? Y abrir una conversación, porque creo que más esto como de ser algo complaciente o ser algo como reactivo es conversar como seres humanos, no como los títulos que le ponemos a todo, que la tía que hace esto. Sí, también, total. Es como conversar como humanos. Es cierto. Así que así, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Mucha suerte en las diferentes festividades que vengan próximas. Y nada, saludo. Chao.